diferentes lugares, traman historias. Carl Theodor Jaspers, uno de los grandes filósofos del siglo XX, explicó que los grandes pensadores admitían una triple clasificación. Efectivamente, contábamos primero con los creadores de sistemas, como Aristóteles o Hegel, después los seguidores de principios, por ejemplo los estoicos, y finalmente los sembradores de inquietudes. En esta última categoría hallábamos a quienes formulaban cuestionamientos, esperando que sus semejantes pusieran en duda creencias, más aún dogmas que vale la pena remirar. Son, en resumen, los que dejan notar casi de manera palpable su aprecio por el espíritu crítico. En esa tradición podemos hallar a notables individuos. Hoy nos convoca uno de ellos. Me refiero al filósofo, cientista político y escritor Hugo Celso Felipe Alberto Mansilla Ferret, más conocido como HCF Mansilla. Y para conversar al respecto sobre su vida y obra, nos acompaña como cada lunes vía telefónica Marco Antonio del Río, reconocido catedrático de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, también de la Universidad Privada de Santa Cruz, hombre de grandes lecturas y por supuesto reflexiones provechosas en este y otros campos. Muy buenos días, Marco Antonio, y gracias por estar en Contra Viento y Marea. Buenos días, Enrique, y buenos días a todos nuestros amables radioyentes. Bachiller en Bolivia con un extraordinario desempeño estudiantil, HCF Mansilla recibió una beca para estudiar en Alemania. Así llegó a la Universidad Libre de Berlín, donde la política, la filosofía, las ciencias políticas concentrarían sus atenciones en materia académica. Fue también allí un estudiante notable. Sin embargo, vale la pena destacar que, contrariamente a lo que ocurría con varios de sus compañeros en esa época, Mansilla no defendió ni militó en ningún movimiento de izquierda. Subrayo esto, Marco Antonio, porque fueron los tiempos del famoso Mayo francés en 1968, una rebelión que había comenzado en la propia Universidad de Mansilla, pero que no contó con su beneplácito. Sí, efectivamente, ¿no? Ese punto que usted señala, Enrique, es correcto. Y de hecho, en toda su trayectoria intelectual, este hombre, Mansilla, no ha coqueteado, digamos, con las posiciones de izquierda que en América Latina han hecho furor. O sea, es difícil encontrar un intelectual con algún relieve y obviamente la gran masa que no haya en algún momento se haya afiliado o haya mostrado abiertas simpatías por el pensamiento marxista. Y esto es más notorio porque él va a estudiar y se va a sentir, y lo va a confesar, muy influido por la escuela de Frankfurt, que es precisamente una de sus variantes, digamos, más modernas. O sea, incluso ni con la influencia de la escuela de Frankfurt, él cayó bajo la seducción de esta forma de pensamiento o ideología, ¿no? Este es un hecho que vale la pena destacar realmente en la trayectoria intelectual de HCF Mansilla, ¿no? Efectivamente, la escuela de Frankfurt ha sido reconocida en cuanto a la influencia por Mansilla. Él tuvo la fortuna de conocer, también escuchar a sus principales representantes, a Horkheimer, a Adorno, Marcuse. Tiene también un intercambio epistolar con Erich Fromm, que forma parte de la escuela de Frankfurt. Hay diferentes vertientes. Y uno de los fines centrales que buscaba ese grupo de intelectuales era gestar una conciencia crítica en la sociedad. Ellos elaboraron lo que en definitiva se conoce como la teoría crítica de la sociedad, y algunos de sus postulados fueron empleados por Mansilla para plantear una teoría crítica de la modernización. En resumen, si la escuela de Frankfurt analizaba lo que sucedía con estas sociedades ya del primer mundo, capitalistas, y efectuaba cuestionamientos relacionados con el uso de la razón, pues lo que hace Mansilla es considerar no la situación del primer mundo, sino del tercer mundo, para efectuar un análisis de lo que sucedía en ese proceso, el cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, desarrollada. Esa modernización mereció sus atenciones y contribuyó en gran medida a entender diferentes problemas, naturalmente de carácter político, pero también de otro orden como el cultural, que se presentan en ese desarrollo, en ese proceso que no siempre concluye de manera satisfactoria. Efectivamente, ¿no? Este es el tema importante. Lo que va a rescatar Mansilla de la escuela de Frankfurt es el espíritu crítico, la idea de tratar de aproximarse
sin afinidades preconcebidas, digamos, a un hecho social, ¿no? Y de manera crítica analizarlo. Y en este caso, como hombre que venía del tercer mundo, ¿no? Él nació en la Argentina, pero y tiene las dos nacionalidades, la argentina y la boliviana, estudia en Alemania, en el primer mundo, pero no pierde, digamos, la idea de que lo que le interesa entender, comprender, es la realidad de un país como Bolivia. Y aquí va a encontrar algo interesantísimo, que lo va a ir subrayando y remarcando a lo largo de sus diferentes ensayos y libros, ¿no? Cómo es que en países como Bolivia, y esto se puede decir de muchos otros, ¿no? O sea, prevalecen en realidad mentalidades premodernas, o sea, que no han sufrido la evolución que sufrió las mentalidades en Europa, pero que ciertos elementos de la modernidad son asumidos sin mayor complejo, digamos, ¿no? Que particularmente el avance tecnológico. Entonces lo que tenemos es, por decir, la imagen de un personaje del Islam que tiene la mentalidad, ¿no? En su cabeza tiene las ideas, digamos, de hace 500 años, por decirlo ahí, aunque en su mente es lo de hoy, ¿verdad? Pero tiene en sus manos un arma de última tecnología, ¿no? Entonces, este fenómeno le parece a Mansilla particularmente interesante e inquietante para reflexionar con él. O sea, tratar de entender cómo es que en sociedades como la boliviana y en otras, por supuesto, o sea, la gente, las personas, digamos, aceptan de manera casi acrítica la tecnología moderna y ciertos elementos de la modernidad, de la cultura, digamos, europea u occidental, para hablar en términos más generales, pero desde el punto de vista de ciertas pautas de convivencia, de ciertas pautas de organización social, sencillamente quedan anclados en un pasado que puede ser más o menos remoto, ¿no? O por el contrario, o incluso, pese a los esfuerzos modernizadores, hay como una tendencia, digamos, hacia el retorno al pasado, ¿no? Entonces, con lo que normalmente se mitifica, se tiende a pintar como algo mejor, y se da esta escisión en la percepción del sujeto, que por un lado tiene una gran apertura a ciertos elementos de la modernidad, pero por el otro lado reniega de la modernidad en los aspectos más de tipo conductual, más de tipo de organización social, ¿no? Mucho más cuando se trata del ejercicio del poder, ya que en ese caso, como usted indica, se pueden apreciar y considerar necesarios los avances técnico-económicos en la economía, en la tecnología, todos queremos hasta satélites, pero cuando analizamos la modernidad, tomando en cuenta la otra gran dimensión, es decir, desde el punto de vista científico-cultural, encontramos allí problemas y preferimos dejar de lado, como si la tecnología no hubiese sido posible en un ambiente que se relaciona con principios, con el respeto, incluso a la libertad. Sin libertad los científicos no hubiesen llevado adelante grandes avances y luego generado esa tecnología que ha sido considerada imprescindible para exhibir logros en ese ámbito, pero dejando de lado una serie de cuestiones que son también importantes y que tiene que ver en definitiva con esta obra político-institucional que también forma parte de la modernidad. Emplear solo una concepción de la modernidad y apostar por su alcance puede generar problemas si es que pretendemos que exista la concreción de estas ideas que por el momento, hasta el día de hoy, pueden considerarse al menos más o menos razonables y dignas de tratar de ser alcanzadas. Y eso es lo que ha sucedido en diferentes lugares. En los países del tercer mundo ha existido una concepción más que cuestionable en relación con esa modernidad y los avances que se han dado. Y si Mansilla propone con esta teoría crítica de la modernización una vía para entender estos problemas, no solamente, reitero, se aplican a nivel de diferentes sociedades, sino que él igualmente se ha concentrado en el caso boliviano, y una de sus obras que mejor lo refleja y que es bastante conocida es un volumen que se titula El carácter conservador de la nación boliviana, y allí ya considera qué es lo que ha ocurrido concretamente en este país. Claro, ese posiblemente texto que usted menciona, Enrique, El carácter conservador de la nación boliviana, sea posiblemente su libro más conocido, casi funcionó como un bestseller en cierto momento, ¿no? Pero él habla ahí con mucha crudeza, digamos, de su percepción de la realidad boliviana. Ahora, el punto yo creo que es muy importante, o sea, esta cuestión, esta escisión de la personalidad, de por un lado apuesta
concretamente a la tecnología moderna, pero por otro lado rechaza las formas de conducta y de organización social de la modernidad, pues es algo que está muy presente en nuestra sociedad, pero además, y Mansilla lo va a ver muy bien, hace de particular importancia en el proceso político y especialmente en los liderazgos políticos, ¿no? Entonces lo que vamos a tener son personajes que con diferentes niveles de poder político, sin embargo, tienen esta fascinación por la tecnología moderna, pero por el otro lado, desde el punto de vista del ejercicio del poder, o sea, tienen formas de gobierno, tienen un liderazgo que está muy anclado en las formas premodernas, y que, por ejemplo, apuesta mucho a lo que Weber llamaba el carisma y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, y en cierto modo, o sea, sin ánimo de entrar en polémica, pero eso lo tenemos actualmente, ¿no?, en nuestro país. O sea, el entusiasmo del gobierno por ejemplo, haber comprado el satélite, luego esta cuestión de querer crear una central nuclear, ¿no? Estos elementos muestran, digamos, esa tendencia, ¿no?, a querer apropiarse de la tecnología moderna, pero por el otro lado tenemos esta reivindicación de la cosmología andina, ¿no?, y estos esfuerzos, digamos, que desde el punto de vista de la identidad pueden ser valiosos, pero por el otro lado no dejan de plantear problemas, ¿no? O sea, ¿en qué medida somos coherentes cuando por un lado apostamos a la tecnología moderna en ciertas cosas, pero por ejemplo por el otro lado se trata de reivindicar las prácticas médicas, por ejemplo, ancestrales, donde al margen de su efectividad hay problemas en el sentido de que es un área gris, digamos, donde pueden haber médicos ancestrales, digamos, muy bien formados, pero también puede haber charlatanes, por lo tanto tiene ese componente oscuro, ¿no?, que vale la pena también señalar. Y por el otro lado, que para cierto tipo de enfermedades o males, evidentemente la gente se da cuenta que tiene que apelar a la medicina moderna y no a la medicina tradicional. O sea, la medicina tradicional puede tener su eficacia en ciertos ámbitos, pero hay otros ámbitos donde definitivamente la gente apuesta a la medicina moderna. Entonces, esta escisión es lo que ha estudiado Mansilla, y claro, lo que ve es esta brecha, ¿no?, y lo que le preocupa de sobremanera es precisamente cómo desde el poder, ¿no?, en el usufructo del poder, en el ejercicio del poder, eso está muy presente, y obviamente agrava el problema del ejercicio del poder, porque en vez de apostar a un proceso de modernización que sea coherente con lo que permitió el desarrollo de esas tecnologías, sencillamente se apuesta más bien a cosas más ancestrales, donde la tecnología que se valora tanto, sin embargo, no era posible y no fue posible. Esa medicina tradicional, por ejemplo, se deja de lado cuando llega la necesidad de ni siquiera emplear la medicina moderna de Bolivia, sino viajar al extranjero con el propósito de resolver cuestiones que supuestamente, si es que hay coherencia, tendrían que ser resueltas acá, conforme a los saberes precolombinos. Hay varios mitos que se levantan al respecto cuando se pretende desdeñar lo referente a la modernidad política, esa otra dimensión que hemos estado considerando y que no merece el mejor trato de varios regímenes. Y Mansilla ha contribuido a la destrucción de algunas de estas ideas. Cuando, por ejemplo, habla acerca de las causas que habrían originado esta mentalidad colectiva, conservadora y hasta de carácter autoritario, él señala 3 causas fundamentales. Destaca primero la herencia ibero-católica por el tema del dogmatismo, que sin duda ha sido importante y que todavía forma parte de una realidad en la cual nosotros encontramos falencias. Por otro lado está el legado precolombino, porque a diferencia de lo destacado por distintos indianistas e indigenistas, ese pasado precolombino no ha sido ni de lejos glorioso desde el punto de vista de la libertad, ni peor todavía la democracia. Plantear que había democracia antes de la llegada de los españoles y que todo ese orden político y social era impecable, en síntesis, implica por lo menos negar una realidad o denota ignorancia, desconocimiento de aquellas prácticas que desde ningún punto de vista moderno
podrían ser reivindicadas porque no constituían aquel orden fundado en la libertad o en el respeto, así sea la dignidad humana. Y por último estaba lo que estábamos señalando, esta idea de la razón empleada como un instrumento de denominación, el famoso concepto de razón instrumental que fue trabajado por la Escuela de Frankfurt y antes por Ferdinand de Tonís. Esas causas entonces, la herencia ibero-católica, el legado precolombino, la razón instrumental sirven para entender esta situación en la que no solamente se encuentra Bolivia, sino también otros países. Claro, efectivamente. Mire, estas referencias que usted hace que están en la obra de Mansilla me hace pensar, por ejemplo, en un escritor de la talla de Arturo Pérez Reverte que sostiene que España, y él como es un poco desenfadado en uso del lenguaje, dice, se jodió en el Concilio de Trento, ¿no? ¿Por qué? Porque España asume el Dios de Trento, que es el Dios católico, ¿no? Mientras que los países del norte de Europa van a apostar al Dios de Lutero. Es el mismo Dios, de acuerdo al cristianismo, pero desde el punto de vista de la relación, digamos, de la Iglesia con la sociedad, las diferencias son brutales. Y claro, el problema está que España va a apostar al catolicismo más obsecuente, más conservador, ¿no? Y que incluso ya viene de una tradición anterior. No hay que olvidarse que la Inquisición española surge en el siglo XV en oposición a Roma. O sea, básicamente surge bajo el manto del rey católico, de los reyes católicos, pero va a entrar en contradicción, digamos, incluso con el papado romano. Entonces, España mostró en su desarrollo histórico ciertas características que se fueron agravando, ¿no? de ser una sociedad conservadora, y por lo tanto ese punto es el que yo creo que destaca Mansilla, ¿no? O sea, uno puede hablar, o sea, destacar ciertos elementos positivos de la herencia hispánica, pero evidentemente hay otros elementos oscuros que han hecho que en la propia España, y en este caso sus excolonias, como es el subcontinente americano, pues hayan tenido esa influencia en la mentalidad perversa. Después está el otro punto muy importante, o sea, Mansilla es un hombre que tiene una actitud muy crítica frente a una cuestionable revalorización de lo indígena, porque evidentemente, o sea, hay que destacar, digamos, que el proceso de la conquista de América por parte de los europeos fue una verdadera catástrofe para los pueblos que vivían en este territorio, y a partir de ahí se inicia una época bastante difícil para ellos, o sea, desde el punto de vista incluso de que numéricamente hubo un decrecimiento brutal de su población, pero de ahí, o sea, de reconocer la brutalidad de este proceso a mitificar el pasado anterior, hay un salto importante, ¿no? O sea, cuando escuchábamos que el ex canciller Choquehuanca dividía y hablaba de la cultura de la vida y de la cultura de la muerte, y pintaba el pasado precolombino como una Arcadia de una edad de oro, donde no había guerras, ¿no? Obviamente está falsificando la historia, y lo está falsificando la historia, ¿no? Con fines políticos, ¿no? Entonces, evidentemente, el espíritu crítico, en la medida que esté informado con un poco de historia, un poco de antropología, pues se subleva, ¿no? Y se indigna ante semejantes barbaridades. Entonces Mansilla pues destaca con mucha propiedad estos elementos, que es precisamente el carácter conservador, digamos, de la tradición católica, hispánica o católica, ¿no? El carácter conservador de los pueblos prehispánicos, y por el otro lado esta visión muy francesa de la razón instrumental, ¿no? O sea, la idea de que se puede reconstruir una sociedad a partir del mero ejercicio de la razón, ¿no? Que son cosas que llevaron, por ejemplo, a Jeremy Bentham, que era un pensador inglés, a escribir una propuesta de constitución para Venezuela sin haber pisado el territorio venezolano y tener ni idea de la geografía, de la historia de ese país. Entonces, esta idea de que por el mero ejercicio de la razón se puede crear las instituciones humanas sin tomar en cuenta la historia, sin tomar en cuenta la geografía, sin tener en cuenta incluso las características culturales de los pueblos. Este ejercicio de una racionalidad instrumental que en última instancia ha tenido terribles costos para la humanidad en diferentes lugares del mundo, ¿no?
HCF Mansilla ha escrito sobre diversos temas, tiene una obra sobre la policía boliviana cuestionando su carácter autoritario, también tiene trabajos acerca del narcotráfico, hay un libro que se escribió en Alemania, se publicó en ese país con gran éxito, El fascismo y la sociedad unidimensional, pero también ha incursionado en el campo de la narrativa, cuenta con 4 novelas e incluso hace algunos años publicó el primer volumen de sus memorias, Las memorias razonadas de un escritor perplejo, permiten conocer diferentes aspectos de su vida, tanto pública en materia académica como privada, y así también tomar conocimiento de algunos de sus avatares y de aquellas frustraciones que tienen que ver con estas labores que se llevan adelante, impulsadas por el intelecto, pero reconociendo también la importancia, entre otras cosas, de los libros, de los placeres de la estética que forman también parte de la existencia. Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido ha hecho su ámbito de investigación siempre dentro del ámbito de las ciencias políticas y sociales, pues tiene un abanico interesante y tiene estas incursiones tanto en la autobiografía como en la narrativa, ¿no? Ahora, me quedaría yo con una pena si no dijera lo siguiente, ¿no? O sea, el espíritu crítico de Mansilla, en base a lo que hemos estado conversando, podría pensarse que para él el desarrollo de la modernidad, digamos, es algo incuestionable, que si la modernidad es algo absolutamente deseable. En este caso también el espíritu crítico está presente, o sea, Mansilla muestra cierta distancia muy interesante, muy marcada en relación precisamente a los ideales de progreso y modernidad. O sea, no está convencido que eso a largo plazo vaya a no tener problemas, ¿no? Y él tiene algunos textos muy reveladores sobre, por ejemplo, el impacto de la modernidad, tal como se practica en lo cotidiano con respecto al medio ambiente. Entonces, ahí también hay que señalar que Mansilla se muestra como un pensador abierto a la realidad y además que trata de construir un pensamiento complejo y no doctrinario, que es lo que ocurre cuando la gente trata de ver el mundo en blanco y negro. Tiene un libro que se titula Aspectos rescatables del mundo premoderno y es conocido, al menos para quienes están familiarizados con su obra, que ha dedicado más de un elogio al orden aristocrático. Sí, también, ¿no? Efectivamente, para ¿cómo podemos decir? Para desasosiego de las personas así que apostamos a la democracia y a la igualdad. Por los valores, fundamentalmente, por los valores, ¿no? Porque hace la comparación entre estos valores del mundo aristocrático y los valores que presentan élites del mundo, como él dice, del neoliberalismo plutocrático plebeyo. Claro, efectivamente, ¿no? Cuando normalmente se habla de las élites o de las aristocracias, a veces se tiende a pensar siempre como un grupo que está medrando del conjunto de la sociedad. Y ha habido escenarios donde esas élites, esas aristocracias han tenido una visión extraordinaria en cierto aspecto de la vida, ¿no? O sea, de ciertos aspectos. El ejemplo posiblemente más notable han sido las burguesías comerciales de la Italia renacentista, ¿no? O sea, sin estos grupos, sin esas élites, todo el arte del Renacimiento no hubiera sido posible. O, por ejemplo, la nobleza y la burguesía en el Imperio Austrohúngaro, que permite que en el siglo XIX, en los siglos finales del XVIII y XIX, florezca todo lo que conocemos como, en términos genéricos, como música clásica. Entonces, hay elementos, digamos, que hacen que esas cosas también no podamos verlas en blanco y negro. O sea, dentro de sociedades aristocráticas donde había una élite que gobernaba y hacía, digamos, lo que le parecía, sin embargo, a veces esa élite tenía una visión del arte, de la organización de la sociedad, que hacía que nos hayan dejado un legado que aún hoy nosotros lo podemos disfrutar. Muchas gracias, Marco Antonio Río. Como siempre, es un gusto tener este contacto vía telefónica los días lunes y en esta ocasión hablando de una persona tan singular como HCF Mansilla. No, el agradecido soy yo y pues mis mejores deseos para todos nuestros radioyentes en esta nueva semana. Buenos días a todos. Encontró